משיח, אני מאמין. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. שישמח עם כל זה, יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. שיבואי, 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 יבואי. אני מאמין באמונו של אמו. בביאת המשיח, אני מאמין. באמונו של אמו, בביאת המשיח, אני מאמין. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. עם כל זה יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. שישמח עם כל זה יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. שיבואי, 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 יבואי. באמונו של אמו, בביאת המשיח, אני מאמין. אני מאמין, אני מאמין באמונו של אמו, בביאת המשיח, אני מאמין. משיח, משיח, משיח. אוי 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 אוי. משיח, משיח, משיח. עם כל זה יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. אף על פי שישמח עם כל זה יחכה אלוהי, יחכה אלוהי בכל יום שיבואי. אוי שיבואי, 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 שיבואי. גדל והתקדש שמר חבל אמן ועלמא דיברה ברכותי בחמליך מחולתי ושמח ולגנה בקרב משיחיה בחייכון וביובכון ובידכון בית ישראל בעגלה ובזמן קריב אמן יחס מרחבה מברane al תלמד על מאיה במרו אמן במרו אמן במרו אמן במרו אמן
וייחתר ויתעלה ויקטלה שמקדושה ברוח להעמיד כל ברכתה שירת תזבחתה ונחמתה להמירם בעלמה בנבוא אמן בנבוא אמן בנבוא אמן על ישראל ועל רבנן ועל תלמידיהם ועל כל תלמידיהם דעסקים באוידייתה קדישה ובאתרי אדם בדיבי חולתה ואתה לחיל הנד ודחול חולכו בחיצה ברחמל מלכותם מראה שמיה והרע בנבוא אמן בנבוא אמן בנבוא אמן לך שלמר העמים שמיה חיים בחץ זרה וישועה ונחמה בחץ זרה ורפואה וזמולה וסליחה וכפרה ברחבה והצלה לך שלמר העמים שמיה חיים בחץ זרה וישועה ונחמה בשת צבא ורפואה וזמולה וסליחה וכפרה ברחבה והצלה לנו לכל עמוד ישראל ואמרו אמן עושה שלום ברומך וברחמך עושה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן
Shabbat Shalom hermanos, Shabbat Shalom hermanas, bienvenidos y bienvenidas a esta porción de Maná que el Señor nos regala hoy. Para nosotros como familia es un honor, un privilegio que el Eterno nos otorga y queremos en un servicio para el Señor, limpio, puro, que sea de bendición todas las palabras, y habíamos pedido al Eterno que pudiéramos hablar con denuedo esta parashá, para que todas y cada una de las personas que oigamos y veamos esta palabra nos sirva para nuestra vida diaria, para nuestra vida futura. Entonces, bienvenidos a la parashá Vayetze, y entonces iniciamos en el precioso nombre de Yeshua HaMashiach. Como les había antecedido en otras parashot, hermanos, pues nuestro afán como mesiánicos es ver al Mesías a través de estas parashot. Y esta parashá no es la excepción en ese plan de exaltar el nombre de nuestro Señor y Salvador Yeshua HaMashiach, como se traduce en las Biblias castellanas como Jesucristo. Nosotros no tenemos ningún inconveniente en nombrar al Señor como Jesús, como Yeshua, como Jesús, y Yeshua HaMashiach, Jesucristo, porque para nosotros el anhelo es de que todas las naciones puedan llegar a los pies del Señor y que nos hable a nuestro corazón, que es lo más importante, y que atendamos el mensaje de salvación que Él tiene para nosotros. Entonces, hoy vamos a mirar esta parashá, Vayetze, y vamos a ver, y quiero que desde comienzo veamos un contraste entre el pueblo de Dios, la casa del Señor, y la casa de Babilonia, ¿sí? Vamos a mirar hoy ese contraste que está en las Escrituras y en esta parashá en particular. Entonces, comenzamos. Parashá Vayetze. Bienvenidos y bienvenidas. En la siguiente lámina, entonces tenemos las aliot,
la división que los rabinos han dejado para esta parashá. Entonces la primera comienza en el 28:10 al 22. Hoy incluso vamos a hacer un énfasis en esta porción de la primera aliyá. Quiera el Eterno que podamos completarla. Y termina en el 7, la séptima termina en el 31:32, perdón, en el 32:2 en la versión hebrea, y en la 32:3, no, me confundí, 32:2 en la castellana y en la versión hebrea en la 32:3. El Maftir, 31:55 en la hebrea, en la 32:1, y termina en la 32:3. La Haftarah, entonces tenemos Osea, profeta Oseas, y va desde el 12:13 al 14:10 en Askenazí, y de la 11:7 a la 12:12 en la hebrea y sefardita. Y el Brit HaDashá, en lo que vamos a hacer énfasis hoy también, entonces está Yohanan 1:43 al 51. Eso a grandes rasgos es la parashá, la porción de maná que el Señor nos regala hoy a su pueblo. Miremos la siguiente lámina. Entonces comienza el enunciado de la parashá en esta presentación que vemos ahí. Dice, Vayetse Jacob, mi Beer Shabam, Vayelech Haraná. Entonces, el enunciado, como nos han enseñado los rabinos, pues comienza el nombre de la parashá con la primera palabra de esta porción. Vayetse. ¿Salió quién? Jacob. Entonces nosotros, para hacer una conexión con la parashá anterior, vimos, y nos explicaban hace 8 días el rabino, que salía Jacob porque su hermano lo iba a perseguir, lo persiguió, entonces él salva su vida yendo a Araná. Entonces aquí vemos que dice, salió Jacob de Beersheba y fue a Harán. Entonces, vamos a ver también otra característica del pueblo de Israel: siempre tiene que salir. Es un pueblo que marcha, siempre tiene que dar un paso adelante, tiene que salir, caminar, marchar. Nosotros tenemos en esta experiencia que tenemos cada Shabbat, es eso, salir, marchar, tomar la iniciativa de ir a la sinagoga. Salimos de nuestra casa, donde marchamos a la congregación, y vamos a ver lo importante que es la congregación para la bendición familiar y de las naciones. Salir a buscar la palabra. La palabra es clave hoy en lo que vamos a estudiar en esta parashá. Miremos la siguiente lámina. Vamos a hacer el Peshat de esta porción de Bereshit 28 del 10 al 19. Y dice así, quiero que me acompañen en la lectura. Yo sé, hermanos, y les pido que por favor se asistan también de los libros, del Humash, de las Biblias, y tomar nota. ¿Por qué? Porque de aquí vamos a sacar, y como en todas las enseñanzas, vamos a sacar algunos temas que nos van a servir para llevarle la palabra a otras personas. Al judío, primeramente, como nosotros como judíos mesiánicos, tenemos que demostrar que sí sabemos y que amamos la palabra y que la dominamos, tanto al judío como al griego. Entonces, por eso les decía que cuando iniciamos la lectura, pues que nos acompañen con sus Biblias y con sus libros de estudio, con sus notas, porque todos tenemos que hacerlo, ¿sí? Entonces dice así, dice, salió pues Jacob de Beersheba y fue a Harán, y llegó a un cierto lugar y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en los cielos. Y aquí ángeles de Elohim que subían y bajaban. Y aquí que estaba en lo alto de ella, el cual dijo, el Eterno estaba en lo alto, dijo, yo soy Hashem, tu Elohe, el Elohe de Abraham, tu padre, y el Elohe de Yitzhak. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. Veamos la siguiente lámina, la 5. Continuando con esta porción dice, y aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho.
Y despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Hashem está en este lugar, y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar. No es otra cosa que casa de Elohim y puerta de los cielos. Y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite sobre ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de la ciudad primero. Entonces, hasta aquí la lectura y el Peshat de prácticamente la primera aliyá, casi en su totalidad. Entonces vemos aquí, a grandes rasgos, que Jacob, nuestro patriarca, tiene una experiencia en un lugar y tiene un sueño, a grandes rasgos. Tiene una visión profética, un sueño profético, mejor. Y vamos a mirar en la siguiente lámina, entremos en el tema. Y dice, Vayibga Bamakom. Entonces los rabinos enseñan que él no llegó allí de casualidad. ¿Y por qué lo dicen? Porque en la palabra Bamakom está la preposición y el artículo Bamakom. Llegó al lugar, un lugar determinado. Jacob no sabía dónde había llegado, pero el Eterno sí sabía, el Eterno sí sabe que ese lugar era un lugar especial donde iba a llegar su siervo Jacob. Entonces por eso ellos dicen, él no llegó de casualidad ya cansado y agotado y se ocultó el sol y entonces me voy a acostar aquí, porque aquí es el mejor sitio. Sí, lo hizo, pero él no sabía que el Señor tenía ya planeado ese sitio para que él descansara. Ese sitio, lo vamos a ver más adelante, era un sitio especial, por eso dice, en las traducciones dice, llegó a cierto lugar. No, en hebreo dice, y llegó al lugar, al Macom, a un lugar determinado por el Señor. Y durmió allí, porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje, y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Entonces, nosotros vemos que aquí, cuando nos explican los rabinos, que es un lugar determinado y que se repite la palabra 3 veces en este versículo. En esta porción de la parachá se repite 9 veces la palabra Hamakom. Nosotros ya hemos estudiado qué es Makom, que Makom es el sitio donde se adora al Señor, y en algunas exégesis rabínicas, Makom es el Eterno mismo, es Yeshua, lo vamos a ver en el transcurso de la parachá. Entonces, Jacob, para que nosotros entremos ya en la parachá, no llegó a un lugar cualquiera, sino a un lugar determinado. Así debe ser nuestras vidas. Cuando llegamos a Yeshua, ese es el sitio donde debemos quedarnos y permanecer. Vamos a ver que la parachá nos lo va a confirmar. Miremos la siguiente lámina. Vamos a hacer un pequeño estudio, como siempre hemos hecho dentro del plan de estudio de la parachá en la sinagoga. Nosotros tratamos de buscar y de aprender y de enseñar posteriormente la riqueza que hay en los términos. Aquí vamos a mirar la palabra Eben. En la Strong, en la referencia 68, dice, es cantería, honda, masa, pedregoso, pedrería, peña, pesa, peso, piedra, plomada, roca. Entonces, yo voy a leer todas las acepciones que tiene estas palabras porque nos van a servir muchísimo. Vamos a ver una relación muy grande entre piedra y la palabra que está abajo, que es baná, o sea, la palabra Eben tiene como raíz la palabra baná. Baná, en la Strong 1129, ¿qué quiere decir baná? Albañil, canterón, poner cimientos, construir, edificador, edificar, edificio, fortificar, hacer, tener hijo, labrar, levantar, maestro, obra, poner, reedificar, reparar, restablecer, restaurar. Las coloqué todas y como les decía, pues, con el permiso de ustedes, hermano, las leí todas para que miremos la relación y vamos a entender muchísimos versículos a la luz de estas interpretaciones y de esta relación. Piedra, construcción, piedra, constructor, piedra, construir, piedra, edificio,
esa relación la vamos a ver a lo largo de esta parachá y con lo que nos tiene el Señor para hoy en el Brit Hadashah. Miremos la siguiente lámina. ¿Y qué tiene que ver esta porción de la parachá que hemos visto hasta ahora con Yeshua? Pues mire lo que dice Yeshua en Mateo 8, 19, 20. Por eso les decía que quisiera que ustedes se tomaran el tiempo también de mirar sus Biblias, porque hoy vamos a comprobar nuevamente, insistir en eso, la relación que hay entre la Torá, la Tanakh y el Brit Hadashah. ¿Sí? Son un libro hebreo de pasta a pasta. Vamos a ver una relación que une como dos puntos extremos a Bereshit, Génesis y Apocalipsis, de una manera hermosa como nos va hoy a mostrar el Señor a través de su palabra. Dice: vino un escriba y le dijo: maestro, te seguiré a donde quiere que vayas. Yeshua le dijo: las zorras tienen guaridas, las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Entonces, esta palabra makom aparece en las traducciones en hebreo del Brit Hadashah, porque guarda ese sentido de un sitio. Makom quiere decir lugar o donde, makom. Y Yeshua dice: tú no sabes a lo que me estás pidiendo. Dice: te seguiré. Dice: yo, que soy el Hijo del Hombre, no tengo dónde recostar su cabeza. Jacob sí tuvo dónde recostar su cabeza, pero ¿por qué el Señor dice que él no tiene dónde recostar su cabeza? Recordemos que cuando se habla ahí de Jacob, dice que habían varias piedras, y él las cogió y las hizo de cabecera. Entonces dicen los exégetas que en esta porción Yeshua está diciendo: las piedras están dispersas. Vamos a ver ahora quiénes son esas piedras. Las piedras están dispersas, no hay unión, no tengo donde recostar mi cabeza. ¿Por qué? Porque en el pueblo hay desunión, las piedras están separadas. Y vamos a ver cómo se une esta piedra al final de la parachá. Veamos la siguiente lámina. Dice: y soñó. Dice: y he aquí una escalera. ¿Sí? Dice: vaya halom, beiné, sulam, mutzab, arsá. Y dice: y soñó de aquí una escalera que estaba apoyada en la tierra y su extremo tocaba ¿qué? Los cielos. ¿Sí? Dice: tocaba los cielos, y aquí ángeles de Elohim que subían y bajaban por ella. Dice acá, en la porción dice: Malhei, Malahei, Malahei Elohim, Olim de Yordim Bo, ángeles que subían y bajaban. Hay muchísimas explicaciones e interpretaciones de esta porción de subían y bajaban. A mí me gusta una que decía que eran esos ángeles que subían y bajaban. Eran como el sacerdote cuando recibía la ofrenda de la persona y subía al altar. ¿Sí? O sea, ellos son mensajeros que llevan y traen las buenas nuevas y traen las peticiones, las llevan delante del Eterno y traen la respuesta, como lo vimos la vez pasada en una enseñanza con Daniel. Ellos suben y llevan la petición nuestra y la presentan ante el Eterno y traen la respuesta. Él vio esa escalera, en un sitio, una manera para poder llegar hacia arriba. Y vamos a ver en la lámina siguiente, ¿sí?, qué mérito tenía Jacob de tener ese sueño. Y vamos a ver que tiene su cumplimiento también en Mashiach. Allá en Juan 1:43, 51, y lo vamos a leer. Juan 1:43, 51. ¿Tienes ahí? Sí, señor. Vamos a leer desde el 43. ¿Qué dice? Dice: el siguiente día quiso Yeshua ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo: sígueme. Y Felipe era Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moshe en la Torá, así como los profetas, a Yeshua, el hijo de Joseph de Nazaret. Natanael le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe: ven y ve. Cuando Yeshua vio a Natanael que se acercaba, dijo de él:
He aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Yeshua y le dijo, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el hijo de Elohim, tú eres el rey de Israel. Respondió Yeshua y le dijo, porque te dije, te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Elohim que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Gracias. Fin, la cantidad de palabras que tienen relación con la paracha. Dice que el Señor lo vio, ¿cierto? Cuando estaba estudiando, estaba leyendo. Cuando habla de que estaban debajo del árbol, te vi, era porque ellos salían a leer y a estudiar. O sea, el Señor cuando lo vio, le dice, yo te vi, tú estabas estudiando. ¿Qué estabas estudiando? Palabra. Por eso cuando Él llega dice, tú eres el Hijo de Dios, tú eres. ¿Por qué? Porque lo estaba leyendo, justamente lo estaba estudiando, y pudo comprobar a través de Felipe que Él era el Mesías, y por eso el Señor le dice, muy bien, eso lo hallaste a través del estudio, de lo que estabas leyendo, de la palabra, de la Torá, por haber dicho eso, por haberte dado cuenta de quién soy yo, verás los cielos abiertos, y miren la relación directa que guarda con la paracha, porque dice, verás Umal Hei Elohim Olim Jordim al Ben Adam. Verás a los ángeles de Dios, verás los cielos abiertos y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Entonces aquí hay dos respuestas. ¿Qué fue lo que vio en una explicación para nosotros como creyentes en Yeshua? La escalera es Yeshua. La escalera, el camino es Yeshua. Esa explicación se ve ahí porque también tenemos que tener traer a colación qué significa Natanael. Natanael es Dios ha dado. A él se le dio ver eso porque él recibió lo que el Señor estaba dando. ¿Qué nos está dando en este Shabbat? La paracha. ¿La paracha en qué consiste? En la palabra del Eterno, en la Torá. Hoy nosotros, cuando recibimos la Torá, porque nosotros nos reunimos para eso, para buscar del Señor a través de su palabra, hoy vemos respuestas e interpretaciones como mesiánicos que debemos entender y explicarle a las generaciones que vienen. Lo que Jacob vio fue un evento profético que se cumplió. Yeshua es la Sulam, es la escalera. Bueno, hasta aquí yo creo que tenemos clara esa parte de la escalera, que es el Mesías y que están los cielos abiertos. Con el principio nuevamente de los ángeles, ¿qué? Mire el cuidado que se tiene al hacer la transcripción de ángeles que suben y bajan. Suben y bajan. Guarda una relación perfecta con la paracha. Ahora miremos qué otra persona vio los cielos abiertos. Miremos Hechos 7:55. ¿Listo? Sí. Dice, pero Esteban, lleno del Ruach HaKodesh, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Elohim y a Yeshua que estaba a la diestra de Elohim. Bien, ¿cuándo vio él eso? Después de que él narró toda la vida de Israel desde Abraham hasta ese momento, hasta el Mesías. O sea, la exposición que hizo Esteban fue de la palabra. Prácticamente como que resumió todas las parashot en un momentico y dice, todo esto que les estoy diciendo que ustedes saben, la salida de Egipto, Abraham, los milagros, todo lo que estamos hablando acá, lo que les estoy exponiendo aquí a ustedes como testimonio de que yo he recibido a Yeshua como el Mesías, hasta aquí, hasta Yeshua, estamos hablando de palabra. Miren, él no se excusó ni trajo a colación otras cosas que no fueran la palabra del Señor. Eso se le otorgó el mérito de poder ver los cielos abiertos. Si bien murió, porque luego vamos a ver que fue apedreado, él tuvo la dicha y el premio de ver los cielos abiertos. Y ante eso, hermanos, ni siquiera la muerte vale la pena para una persona que, como Esteban,
y eso es un ejemplo que nosotros debemos tener. La muerte no debe ser un obstáculo para ver el reino de los cielos, para ver al Eterno, para ver los cielos abiertos. La muerte no debe ser un obstáculo. Nosotros debemos considerar también si tenemos el mérito de ver los cielos abiertos, si nosotros utilizamos esa escalera. Vamos a ver otras cosas con respecto a la escalera y miremos la siguiente lámina. Vamos a mirar a donde queríamos llegar en esta parte de la paracha, a establecer un contraste con Babel. Entonces, pues, me dirás, ¿qué tiene que ver Jacob, su sueño y la escalera a los cielos con Babel? Pues veamos que sí tiene relación. Miren, Babel, en la Strong 894, quiere decir confusión, Babel, Babilonia, y el imperio babilónico, Babel, Babilonia. Viene de su raíz Balal, en la Strong 1101, que quiere decir amasar, caer, comer, dar de comer, mezclarse, untar, ungir. Esas acepciones tienen estas dos palabritas. Veamos la siguiente lámina. Ahora miremos la relación que tiene, si vamos a Bereshit 11, vamos a leer todo desde el 1 hasta el 9, en contexto. Yo dejé esta porción aquí para destacarla, pero leámosla en contexto. Mire, dice, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Shinar, y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros, mire, se dijeron unos a otros, no consultaron con el Eterno. Van y se buscan las personas que tienen su mismo parecer y dicen, vamos, hagámonos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y dice la Torá, les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, aquí está el 4, cuya cúspide, dice, llegue a los cielos, y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Por eso, dice el quinto, voy a leerlo todo, y volvemos aquí al 9, dice, y descendió Hashem para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Hashem, he aquí el pueblo es uno, y todos estos tienen un solo lenguaje, y han comenzado la obra, y nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Ahí viene Babel, la palabra Babel. Y así los esparció Hashem desde allí sobre toda la faz de la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por eso fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Hashem el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. Ven, o sea, fíjense que el hombre quiere llegar a los cielos, alturas espirituales, por sus propios medios. Y hay una cosa interesante a tener en cuenta con Babilonia, y es que Babilonia es un territorio donde no hay rocas. En Tierra Santa sí hay rocas. ¿Vemos? Veamos la relación. Jacob llega a un sitio donde hay rocas, donde hay creación de Dios. El hombre, cuando no tiene rocas, cuando no tiene palabra, él mismo se hace sus propios ladrillos y se hace sus propias construcciones. Y dicen, hagámoslo y lleguemos a los cielos a nuestra manera. Por eso dice en la palabra, en los evangelios, Yeshua dice, ya lo habíamos visto que él es la escalera. Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, y el hombre trata de colocar sus propios caminos, hacerse sus propias construcciones para llegar a alturas espirituales. Y vamos a ver en qué para eso, en confusión. ¿Por qué? Porque no buscaron del Eterno. Miremos ahora que ya que miráramos el contraste que hay, perdónenme, entre las personas que no construyen con la roca o sobre la roca, sino sobre la arena. Miremos en Mateo 7, 24, 29, las dos casas. Miren lo que explica Yeshua, que se aplica perfectamente a lo que estamos leyendo. Dice, cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace,
le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Yeshua estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Gracias. Fíjense lo que dice ahí. El secreto está en la palabra, tener la palabra. El que no tenga palabra es como el que construye en arena, o sea, construye con sus propios principios, sus propios fundamentos. Y dice, y construye sobre la arena el que no atiende mis palabras. La Torá, cuando se ignora la Torá y cuando se desecha la roca. Por eso vemos hoy que muchas personas han desestimado lo que se les dio, el mensaje de salvación, hasta su salvación la ponen en riesgo cuando rechazan al Mesías después de haberlo conocido. Rechazan la roca, se van a la arena, se van a hacer sus propios ladrillos, sus propios fundamentos. Y que aquí hay otra cosa interesante también que debemos tener en cuenta. Fíjense que ambas casas construidas, una en la roca y otra en la arena, reciben las mismas pruebas, viento y agua, fuerza para tratar de destruirla. Es que ahora hay un evangelio en el mundo que habla de que ya con el Señor, ya con el Mesías, ya no hay problemas, se acabaron los problemas con el Señor. Qué pena, pero aquí la palabra nos está diciendo, no, Señor, es que si tú tienes palabras vas a enfrentar esos problemas, esas pruebas, mejor vas a salir airoso de esas pruebas. Pero si tenemos un evangelio no fundamentado en la roca, en la palabra, sino en la arena, van a ser destruidas. Esas casas van a ser destruidas. Mire el contraste de lo que estábamos hablando desde la Parashá. Jacob es una persona que ha recibido bendición del Señor y fue obediente a la palabra de su padre de ir a Harán. Y escuchó las palabras, porque allí en ese sitio donde él tuvo ese sueño, recibió promesa. Las personas que no quieren escuchar la palabra del Señor hacen sus propios planes y a cambio de la roca, a cambio de las piedras que son creación de Dios, hacen sus propias creaciones para sus construcciones. Y ese es el peligro que nosotros tenemos que evitar, ¿sí? Y saber solucionar cuando una persona se acerca con sus propias palabras, con sus propios argumentos, con sus propias interpretaciones. Nosotros tenemos que apegarnos a la Escritura, porque eso nos da una garantía y el Eterno nos da esa garantía a través del Mesías, de Yeshua, ¿sí? De su divinidad, que Él dice, miren, apéguense a mí. Y cuando las personas escuchaban las palabras del Señor, decían, Él habla diferente, Él habla con una seguridad y el mensaje, la palabra me llega, me convence. Entonces los convenció que el Señor no se salió de las Escrituras, el Señor nos invita a escuchar su palabra, que es lo que estamos haciendo hoy. Entonces, hoy hay una garantía de que escuchar la Parashá, de escuchar esto que está experimentando Jacob, y experimentó, ya lo vimos, Esteban en Hechos, y Natanael, esas experiencias son para nosotros también, para los que estamos apegados a la palabra del Señor. Entonces, miremos la otra lámina. ¿Qué pasa cuando no utilizamos las piedras en los planes del Señor? Miren lo que pasaba con los discípulos y con Israel en aquel tiempo. Saliendo Yeshua del templo, le dijo uno de sus discípulos, Maestro, mira qué piedras y qué edificios. Yeshua respondiendo le dijo, ¿ves estos grandes edificios? No quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Entonces, aquí el templo, que había sido construido, que era algo físico, era un sitio majestuoso, pero no había unidad en el pueblo, no había amor. Entonces, habían gente sufriendo necesidad. No importa, tenemos el templo. Están los romanos y estamos invadidos de extranjeros. No importa, tenemos el templo. No hay amor entre nosotros, no hay justicia. No importa, tenemos el templo. Y Yeshua les dice, no, mire que Yeshua sale del templo. Yeshua, que es la roca, que es la escalera, fue desechado. No entendió el pueblo que el Mesías era la escalera, pero y se dio cuenta aquí en esta porción, nos enseña que el pueblo
estaba orgulloso de las piedras del templo, mas la parte espiritual estaba fría, no les interesaba. Se daban cierto contentillo pensando, bueno, estamos mal, pero no importa, socialmente estamos mal, pero no importa, tenemos el templo. Y por eso el Señor les dice, no entendieron, no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, ¿qué va a ser de ustedes sin el templo? Porque aquí en este momento tienen una buena construcción, pero no hay conexión con los cielos. No hay conexión con el lugar, con el lugar donde habita el Eterno, porque aquí hay odio gratuito entre hermanos, y por eso el Señor dice, este templo va a ser destruido, que se destruya. Y mire también para lo que utilizaba el término piedra Hasatán, dice, en Mateo 4:2, dice, vino a él el tentador, a Yeshua, y le dice, ya que eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. O sea, volvemos al punto, las piedras es para construir en aras de que las personas vayan al Señor, que seamos unidos. No es para vanagloria, no es para demostrar poder, como lamentablemente se ha hecho a través de la historia, utilizar los dones del Señor para espectáculos. El Señor no está para espectáculos, el Señor no está para convertir esas piedras en pan y que que se vuelva viral. No, el Señor no está interesado en desperdiciar su poder. Él quiere que nosotros seamos piedras. Vamos a ver en las escrituras que va a confirmar eso. Miremos la siguiente lámina. Entonces aquí vimos, ¿cierto? Que el contraste entre Babilonia, que no tiene rocas, y nosotros, que sí tenemos roca. Despertó Jacob de su sueño y dijo, ciertamente Hashem está en este lugar y yo no lo sabía. Y tuvo miedo y dijo, cuán terrible es este lugar, no es otra cosa que casa de Elohim y puerta de los cielos. Allá donde querían llegar los babilonios y todas las razas de la tierra, el Señor dice, es por este camino. Y yo quería hablar de Bet Elohim, casa de Elohim. En hebreo casi siempre, si no es que siempre, la palabra casa va unida con otra. Casa del pan, Betlehem. Ahorita leímos también que Natanael era de Betsaida, casa de la pesca. Y aquí sí vemos aquí un constructo que se llama en hebreo constructo, casa de. Y aquí en este caso es casa de Elohim. Y yo quería traer varias referencias históricas de mire cómo aparentemente se están haciendo las cosas bien con la palabra, pero son realmente intenciones humanas. Tierra Santa es para ir y ¿cómo les digo? Tener en esencia que esa es la tierra que el Señor bendijo y que esa tierra tiene bendición. Pero miren, en el transcurso de la historia se nos enseña, y se puede comprobar además, que hubo un tiempo en que los hombres querían ir a Tierra Santa, pero querían ir a cuidar el Santo Sepulcro, las cruzadas. Y no solamente que era una empresa y que era un proyecto que en sí mismo no tiene sentido, porque Yeshua ya resucitó. Entonces, ¿cuál era las ganas o el empeño, casi como babilónicos, pensando en ir a cuidar el Santo Sepulcro, si el Señor ya resucitó? ¿Dónde vemos a los apóstoles preocupados por ese tipo de cosas? No, él trata, vamos a ver qué es lo que verdaderamente quería el Señor a través de su palabra con los discípulos. Y se va no solamente a cuidar, a rescatar según ellos en sus planes Santo Sepulcro, sino que mataron comunidades judías y hasta musulmanas desde el punto donde salieron hasta Tierra Santa. Y a cuidar el Santo Sepulcro, miren, no tenía sentido, pero se hizo. Otras personas utilizan los sepulcros para recibir unciones. Miren, Jacob estaba en un sitio donde decía, esta es la casa de Dios, el Dios, Dios viviente, el Dios de Abraham y el Dios de Isaac, el Dios de la bendición, el Dios de la promesa, el Dios que me promete que voy a tener descendencia. Y hay gente que se va y se unge con sepulcros de hombres que supuestamente y de mujeres que supuestamente son grandes dentro de la parte espiritual, pero el Señor no nos mandó a eso. La sinagoga también debe ser un sitio
de promesa, de familia, de unidad. Las sinagogas deben ser conexiones entre la tierra y los cielos. Ya vimos que debe ser así, y más nosotros como mesiánicos, entendiendo que Yeshua es la escalera. También vemos, y nos ha demostrado la historia, que hay templos que se edifican sobre otros templos paganos. O sea, se destruye el templo pagano y sobre esos cimientos se hacen otras construcciones para otros servicios, para otros cultos. Eso no está bien, porque esos sitios eran sitios de asesinatos, de sacrificios de sangre, de brujería, de paganismo. No podemos ir y tumbar una construcción dedicada al paganismo y ahí sobre esos cimientos se llevar una congregación para adorar al Señor. No, eso no está bien. Miren, yo les voy a dar un testimonio del rabino que hace años, cuando estábamos buscando sede, fue a un sitio que le dijeron, mire, allí hay un sitio que es probablemente ideal para hacer la sinagoga allá. Y entrando, el rabino nos cuenta que el Ruach HaKodesh le dice, no entre ahí porque ahí hubo un muerto. Entonces, ¿por qué no debemos estar en sitios donde hay muerto? Porque el sitio donde se invoca el nombre del Señor debe dar vida, debe dar bendición, debe dar promesa de familia, de que va a haber una generación que va a salir con bendición. Entonces, hay otros también hay testimonios de eso, que cuando se han construido algunos templos, hay 2 referencias, salió por las noticias, que construyendo esos templos hubo muertos de las personas que estaban ayudando a construir esas edificaciones, y ahí siguen, y entonces la disculpa es, pues no eran creyentes, eran personas de afuera, pues que murieron en la construcción. No, hermanos, no, hermanos. Mire, en la escritura, si nosotros vamos a la construcción del templo en Jerusalén, no hay reporte de ningún accidente ni de ningún muerto. ¿Para qué? Para enseñarnos que todas las congregaciones, el sitio, la congregación, Beit Knesset o Beit Tefilá, casa de oración, nuestras casas deben ser sitios donde hay una conexión entre la tierra y los cielos, o sea que Yeshua debe habitar allí. Eso era lo que tenía que decirles con respecto a las construcciones. Deben ser casas de oración, casas de bendición. ¿Cómo se llama tu casa? Aquí había una pregunta que en un estudio que se refería a esto. ¿Cómo se llama tu casa? Porque las casas de oración, casa de la pesca, casa del aceite, casa del sol, casa de la bendición, debe tener un nombre, un adjetivo hermoso, tu casa y nuestra congregación. Eso es lo que quería decir. ¿Por qué es importante esto de la sinagoga? Miremos la siguiente lámina, la 15. Dice, por la conexión con los cielos en las congregaciones o en Israel, que debe haber esa conexión con los cielos. Fíjense que la palabra nos habla aquí de los cielos, de los cielos, de los cielos. Nosotros vamos a ceñir y nos vamos a quedar con lo que nos dice la palabra, porque hay otras interpretaciones que hablan de 7 cielos. Bueno, nosotros es bueno ir hasta donde la palabra nos dice. Dice Hashamaim, Ushme, Hashamaim. Cielos de los cielos de los cielos. Y dice en Primera de Reyes 8:27. Pues es verdad que el Eterno morará sobre la tierra. Y aquí que los cielos de los cielos de los cielos, el infinito, hermanos. Dice, no te pueden contener, cuanto menos esta casa que yo he edificado. Fíjense el amor del Señor, que el infinito, los cielos de los cielos de los cielos no lo pueden contener. Y Él quiere vivir entre nosotros. Él quiere vivir junto a su creación. ¿Cómo hemos desperdiciado ese llamado y esa oportunidad de que Dios permanezca con nosotros, hermanos? Debemos mirar qué falta y qué está fallando en nosotros para que hace y evita que el Eterno viva entre nosotros. Miren el amor y la tarea de bendición que el Señor tiene para nosotros. Quiere vivir en nosotros, a pesar de que la creación no lo puede contener, mucho menos una casa. Y sin embargo, el Eterno dice, vengan, es por este camino, Yeshua. O sea, la enseñanza también aquí es, solamente a través de Yeshua podemos llegar a los cielos de los cielos de los cielos. Y vamos a ver que la palabra lo va a confirmar. Miremos la siguiente lámina. En todo el Tanakh
se habla de esa estructura. Mire, la oración de Nehemías, una preciosa oración, después de salir, de cumplir 70 años de exilio, dice: Señor, tú solo eres Hashem, tú hiciste los cielos de los cielos de los cielos, y todo su ejército, la tierra, y todo lo que está en ella, los mares, todo lo que hay en ellos, y tú vivificas todas las cosas, y los ejércitos de los cielos te adoran. ¿Qué oración? Nosotros debemos orar con esos términos. Miremos la siguiente lámina. Hay otras porciones, no las traje todas, para que, hermanos, ustedes y yo tomemos nota de en qué otras partes de la Biblia, de nuestro libro, dice cielos de los cielos, está en los Salmos. Pero a nosotros como mesiánicos, mire dónde encontramos esa estructura. Dice, Hashamayim, Ushme, Hashamayim. Dice Rab Shaul, en esta pues, traducción en hebreo, Yadaiti, Ish, Ba Mashiach. Dice, ciertamente, conozco un hombre, pero aquí, bueno, aquí dice, conozco un hombre, el Mashiach, que hace 14 años, dice, si en el cuerpo no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Entonces, este tercer cielo no será el eco de cielos, de los cielos, de los cielos, me parece que sí. Aquí utilizaron la palabra, el primer rengloncito en hebreo, ¿sí? Yadati ish pamashiach, asher lukach at la rakia, y se lo llevaron hasta el tercer cielo. Tienen esta traducción en hebreo. Guarda la misma esencia de cielos de los cielos de los cielos. Pero ¿cuál fue el mérito de este hombre que dice, en la carne no lo sé, fuera del cuerpo no lo sé? Llegó a un estado de humildad, dijo, aquí para llegar al cielo, a llegar a los cielos, llegar a la presencia del Eterno, poder tener esas experiencias, toca a través del Mesías. Por eso dice, un hombre en el Mesías, un hombre en Mashiach. En las traducciones castellanas dice, un hombre en Cristo, un hombre en el Mesías, o sea, una persona que después de haber desechado todos esos ladrillos espirituales que había aprendido, dice verdaderamente la roca es el Mesías, ya no lo cambio por nada. Esa humildad, fue humilde porque él dice, yo fui al tercer cielo, porque eso se puede prestar para vanidad. Bueno, yo solamente hablo con gente que ha ido al tercer cielo, ¿sí? No podemos, él dice, mire, hay un hombre, en el cuerpo no sé, no lo sé, fuera de no sé, que fue al tercer cielo. Él utiliza la tercera persona para referirse a él mismo. Todos sabemos que fue él, pero mire el grado de humildad al que llegó Rab Shaul. Él dice, un hombre en el Mesías. ¿Ven? ¿Por qué tuvo ese mérito? Porque él aceptó al Mesías y aceptó lo que decían las escrituras acerca del Mesías, de Yeshua. Y dice, en el otro versículo, dice, conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. ¿Ven? O la humildad. Entonces, lo que les decía, ¿qué debemos hacer nosotros para tener estas experiencias? ¿Será que sí tenemos derecho a acceder a estas experiencias? Pues sí. Estas personas de carne y hueso, a través de oraciones, a través de cumplir la palabra, de ser humildes, sencillos, el Señor, mire lo que le da a sus siervos, poder tener estas experiencias, ir hasta el tercer cielo. Nosotros a veces no pensamos en estos términos, pero debemos pensar en llegar a estas alturas espirituales a través de la palabra. Hay un mérito y todos podemos acceder a él. Entonces, esto es a donde querían llegar los babilonios. El Señor dice, no es así. No es con construcciones propias, es a través del Mesías. Gracias. Miremos la siguiente lámina, la 18. Porque dice, y se levantó Jacob de mañana y tomó la piedra que había puesto de cabecera y la alzó por señal y derramó aceite encima de ella. Y llamó el nombre de aquel lugar Betel, aunque Luz era el nombre de aquella ciudad. Entonces volvemos al término Jaeben. ¿Qué significa Jaeben? ¿Y por qué él coloca esa piedra y le dice, aquí es el primer cimiento, la primera piedra, y esto es casa de Elohim? Vamos a ver quién es esa piedra. Miremos la siguiente lámina.
Uno de los nombres secretos del Mesías es justamente piedra, la roca o la piedra. Dentro de los estudios exegéticos rabínicos hay muchísimos nombres secretos para el Mesías. Roca es uno de ellos, piedra. Y Yeshua dice, miren lo que dice en Mateo, vamos a leer Mateo 21, vamos a leer desde el 33. Dejé el 42 para mirar hacer un énfasis. ¿Pueden leerlo? Quiero que me acompañen, hermanos. Mateo, vamos a buscar Mateo 21. Mientras buscamos, entonces yo leo el Salmo 118, 22, que dice, Eben, Maasú, Jabonim. Dice, la piedra que desecharon los edificadores. ¿Se acuerdan que habíamos visto la relación entre Eben, roca, y Baná? Aquí está, la piedra que han desechado los constructores, Ayetá, Lirospina, perdón. Dice, la roca que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Eso era lo que estaba haciendo Jacob. Ese fundamento, la piedra principal, es Yeshua. Miremos lo que dice en Mateo 21, desde el 33 de dije. Listo, comencemos. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos trabajadores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los trabajadores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a otros siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, más que los primeros, e hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente les envió su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, venid, matémosle y apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y le mataron. Cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? Le dijeron, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. ¿Sí, 41? Sí. Ya. Entonces yo leo aquí el 40, sí, lee el 41, yo leo el 42. Ahí ya comenzaste, ¿ya leíste hasta el 41? Sí, ya. Y dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra del ángulo. Bueno, este es el cumplimiento en el Evangelio cuando dice, Yeshua les dijo, ¿nunca leíste en las Escrituras? La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. Esto fue hecho de parte del Señor y es maravilloso a nuestros ojos. Sigue. Por tanto, os digo, que el reino de Elohim será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Y el que cayere sobre esta piedra será quebrantado, y sobre quien ella cayere le desmenuzará. Y oyendo ellos sus parábolas, los principales sacerdotes y los fariseos entendieron que hablaba de ellos. Pero al buscar cómo echarle mano, temían al pueblo porque éste le tenía por profeta. Gracias. Qué hermosa la palabra en esta porción de los evangelios. Miren, Yeshua utiliza una parábola para enseñarles, y fíjense que cuando él pregunta, ¿qué hará el Señor de la viña? Y ellos sabían perfectamente que el Señor iba a decretar un juicio y les iba a quitar esa viña, se la iba a dar a otras personas que produjeran. Fíjense que mataron al hijo, apedrearon a los empleados y a los siervos que habían sido enviados. Y ellos interpretaron que estaba el Señor hablando de ellos. Les estaba diciendo, ustedes son esos obreros, malos obreros, y yo soy el hijo que usted me van a matar. Yo soy la roca. ¿No? O sea, cuando él dice, miren, la roca que desecharon, la roca que ha sido desechada por los constructores, por los que sabían palabra, por los dirigentes, por los responsables de la palabra, desecharon a la roca estando frente a ellos, dándoles buenos argumentos escriturales. Volvemos al punto de las escrituras, la fidelidad a las escrituras, el apego a las escrituras. Les dice, ¿no han leído? Y ellos sí habían leído. Dice, ¿se acuerdan de esa porción donde dice que la piedra va a ser desechada? Ustedes me van a desechar. Y entonces le querían echar mano, pero el pueblo, cuando el pueblo ve ese debate entre ellos dos, dice, este varón habla con propiedad. Los fariseos y los religiosos, los sacerdotes,
no pudieron hacer nada, les tocó dejarlo ir, pero ya se les había manifestado la palabra, se les estaba diciendo, yo soy la roca. Veamos ahora la siguiente lámina. Porque es importante también lo de... miremos la siguiente, porque esto ya lo leímos, ya lo habíamos leído, gracias. Fíjense en esta, a final del tiempo, lo que va a pasar, y nuevamente es Babilonia, con una construcción altísima, ¿sí? Aunque es una visión, pero espiritualmente es lo que hemos visto a través de la historia, cómo se destruye ese otro monumento babilónico. Dice en Daniel, quiero que vayamos a Daniel 2, 34 al 35. Dice, estabas mirando, dice Daniel explicándole el sueño a Nabucodonosor, hasta que una piedra, miren lo que garantiza el Señor al final de los tiempos con el Mesías. Una piedra fue cortada, no con mano, o sea, no humana, no con mano de hombre, fue cortada, e hirió a la imagen en sus pies de barro, de hierro y de barro cocido, y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro y el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo en las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte y llenó toda la tierra. Hermanos, ante estas palabras, ante estas interpretaciones espirituales, ¿cómo nos vamos a despegar de la roca? Miren lo que va a hacer la roca al final del tiempo. Va a destruir toda construcción humana. Miren, otra vez Babilonia. La cabeza era de oro y la que seguía era de plata y luego bronce, pero toda su estructura estaba fundamentada en barro y en hierro. ¿Y qué lo destruyó? Recuerdan, miren, no hay una sola roca en esa estatua, pero una roca, una piedra la destruye. Es el Mesías que va a destruir todo plan, toda campaña religiosa impura, pagana, va a ser destruida por el Señor. Así tenga oro, va a ser destruida porque su fundamento es barro, hierro, y una roca lo va a destruir. Ese es el Mesías, eso es lo que va a hacer el Mesías, porque dice ahí, más la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Es el Mesías entre nosotros. Eso es lo que quería comentarles sobre lo del alcance que tiene esta roca y el contraste de la roca y el barro. Veamos la siguiente lámina. ¿Qué es lo que quiere el Señor de nosotros? Mire por qué los evangelios, sobre todo Kefa, nosotros sabemos que era un pescador, ¿cierto? Y él, al final, ya cuando reúne toda la palabra, era un judío que asistía a las parashot, asistía a las fiestas, se guardaba guardaba el kashrut, etc. Era un judío en toda regla, pero era un pescador y termina hablando de cosas de la Torá de una manera maravillosa, con un denuedo que debemos tener. Nosotros debemos pedirle al Señor hablar con denuedo. Dice, mire, desechando pues toda malicia, todo engaño, ¿cierto? Como Natanael, hipocresía, envidias y todas las detracciones. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Miremos la siguiente. Mire los términos que utiliza Kefa, acércandoos a él, piedra viva. ¿De dónde sacó Kefa esto de que el Mesías es piedra viva? Pues de la Parashá y de lo de Daniel y de lo de los Salmos y lo de Nehemías, de toda la palabra. Ciertamente desechada por los hombres, mas para el Eterno escogida y preciosa. Así también vosotros, como piedras vivas, sed edificados. Miren, nosotros edificados como piedra viva sobre la piedra viva, como casa espiritual, sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a el Eterno, a Elohim, por medio de Yeshua HaMashiach. Él les está diciendo, miren, estoy utilizando términos que están dentro de la palabra, nos dice Kefa, para que nosotros como piedra seamos construidos según los parámetros divinos, no según el hombre.
Veamos la siguiente lámina, creo que es la última. Y dice, por lo cual también contiene la escritura. Mire, la escritura, no la interpretación de fulano de tal. Perdóneme que insista con esto, pero quiero que veamos cómo nos hemos apegado a las escrituras y qué ventaja y qué bendición y qué mérito tenemos al estar apegados a las escrituras. Dice, por lo cual también contiene la escritura. Mire lo que nos dice este pescador que habla de piedras. Y aquí pongo en Sión la piedra principal del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyera en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis en él, es precioso. Para los que no creen, la piedra que los edificadores han desechado ha venido a ser cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra. Miren, hermanos, cuando la persona no reconoce al Mesías y tiene la palabra y no reconoce a Yeshua, tropiezan en la palabra, porque son desobedientes, a lo cual también fueron destinados. Entonces, ya para finalizar y despedir este estudio, hermanos, entonces la meta es que nosotros seamos construidos como piedras vivas sobre Yeshua HaMashiach, que es la roca viva. Ese es el anhelo de estas enseñanzas y de la comunidad, de que todos seamos construidos sobre Yeshua, el fundamento y la piedra angular. Bendiciones para todos. Gracias, hermanos. Shalom. Shabbat shalom.